Hola muchachos, soy la profesora Saraí Cruz Luna y les voy a explicar un tema de pensamiento matemático 1 correspondiente a el primer semestre. Doy clases en el Bachillerato General Estatal Diego Rivera. Mi tema es representación de expresiones verbales mediante formas algebraicas y viceversa. Lenguaje algebraico. Veamos cuáles son los conceptos básicos que abarca este tema. Uno de los conceptos básicos es la expresión verbal. Una expresión verbal, como todos conocemos, es la comunicación que hacemos por medio de la palabra, por lo cual todo lo que implica el tener que hablar. Ese es el concepto de expresión verbal. ¿Qué es una forma algebraica? Es aquel lenguaje que utiliza letras en combinación con números y signos, y además las trata como números en operaciones y propiedades. Lenguaje algebraico, ¿cuál es su concepto? Es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente tomamos como expresiones particulares. El término es una expresión algebraica, donde hay solo operaciones de multiplicación y división de letras y números. Tanto el número como la letra pueden estar elevados a una potencia. Y aquí mostramos algunos ejemplos de nuestra representación de expresiones verbales mediante formas algebraicas. Un número, como desconocemos qué número es, se va a representar con la letra X. Podemos representarlo también con cualquier letra. Un número más 12, representamos el número que no conocemos con la letra X y le sumamos 12 unidades. 7 más un número. Como el número 7 lo conocemos, lo colocamos y le sumamos un número desconocido, que en este caso lo representamos con la letra X. El doble de un número. Sabemos que el doble es representado con el número 2 y de un número desconocido con la letra X. El resultado sería 2X. El triple de un número. El triple lo representamos con el número 3 y el número seguimos utilizando la literal X. 4 veces un número, 4 que representa las veces y X el número. 5 veces un número, representamos el número 5, como si conocemos el valor, anotamos el número 5 y como desconocemos qué número es, lo representamos con la letra X. El cuadrado de un número. El cuadrado es representado con el número 2 y nos está diciendo que tenemos que elevar un número al cuadrado, un número desconocido y el número 2 como superíndice.
Veamos la viceversa. En este caso, anotaremos primero nuestra expresión algebraica y veremos cómo se representa mediante el lenguaje verbal. X más Y, estamos representando dos números desconocidos y nos dice que es suma, entonces la representación verbal sería la suma de dos números. X punto Y. Sabemos que el punto es una multiplicación y la representación verbal sería el producto de dos números. El producto se está refiriendo a una multiplicación y dos números son dos números desconocidos. Por eso lo representamos con la literal X y la literal Y. X menos Y se representa en forma verbal como la diferencia de dos números. Recordemos que la diferencia estamos hablando de una resta. X entre Y estamos hablando de una división y se representa en forma verbal como el cociente de dos números. X elevado a la potencia 3. Estamos hablando de que la potencia 3 representa el cubo y como X no lo conocemos, lo representaremos como el cubo de un número. X más X, si nosotros observamos, representa la misma literal, entonces estamos hablando de la suma de dos números iguales. 2x más 3y es igual a 8. En la primera expresión estamos hablando de el doble de un número. Como no conocemos el número, anotamos el número 2 y la X para representar el número desconocido. Después hablamos de una suma. Se representará en forma verbal como más. Y después estamos hablando de el triple de otro número. Por eso está representando con el número 3 y la literal Y, porque estamos hablando de un número diferente al primero. Y nos dice que va a ser igual a 8. X más 15 es igual a 20. Estamos hablando de un número desconocido al cual se le suman 15 unidades y esto va a ser igual a 20. X más Y. Si checamos, esto está incrustado en dos paréntesis y afuera del paréntesis está elevado al cuadrado. Entonces, la forma de representación verbal será el cuadrado de la suma de dos números. X entre 3, estamos hablando de la tercera parte de un número. X menos 4, nuevamente X representa un número desconocido y estamos hablando de una resta. Su representación verbal es un número disminuido en 4 unidades. Bueno, este ha sido el tema. Esperamos que le hayan entendido. Les damos las gracias por su atención.